Yo siempre he sido, bueno, por muchos años, pues soy cristiano muchos años, un hombre que ha guardado la disciplina del ayuno en su vida. Pero quiero confesar que hace algún tiempo atrás estaba fuera de ese ejercicio, de esa dinámica del ayuno. ¿Por qué? Porque dije, bueno, el Señor ya lo hizo todo en la cruz y lo hizo, ¿no? O sea, no hay nada que tú puedas no pedirle al Señor en base a la cruz de Cristo y que eso no deba funcionar. En realidad el ayuno no debería ser un elemento coercitivo para el Señor. O sea, en la medida en la que yo ayuno, entonces es la medida en la que el Señor me responde. Entonces yo tenía la doctrina ahí que estaba sustentando así, suave, muy débilmente, mi falta de ejercicio en esta disciplina espiritual. Sin embargo, Dios me ha ido llevando a través de muchas escrituras, que realmente es un ejercicio que la iglesia del Señor siempre tuvo, y los principios espirituales del ayuno están claramente establecidos en la palabra. Entonces hoy quiero meditar un poquito, hablar un poco al respecto de esto, para que ustedes entiendan la profundidad y la herramienta que es en nuestras manos esta disciplina en la iglesia, como ayuno, el ayuno. He hecho una investigación muy interesante. Primero, ¿qué es el ayuno? Vamos a una definición, luego vamos a entrar. Tengo ahí 7 puntos que conversar con ustedes. Es una parada en la ingesta o privación de alimento. Ingesta es todo aquello que metes a tu boca, ¿no? Eso dice un médico. El ayuno también lo podemos definir que es no comer comida voluntariamente y disponer nuestras vidas al Señor. Eso podemos sacar de la Escritura, una disposición de nuestras vidas al Señor. Como les digo, no es la herramienta para coercionar al Señor y pedir un favor a Dios. Si hiciéramos eso, estaríamos en una doctrina equivocada. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que la cruz del Señor no fue suficiente. Por decir, si estamos ayunando en una situación de aflicción, porque estamos buscando, en realidad lo que estamos buscando es una mayor sensibilidad en nuestras vidas para poder acercarnos a su dirección. No estamos buscando que por nuestro ayuno el Señor nos responda algo. Porque claramente, por ejemplo, si es en el área económica, de salud, vamos a decir, en la palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados. Si tú dices, he ayunado para que Él sea sano, estarías diciendo que las llagas del Señor no son suficientes para la sanidad de esa persona. Entonces, no es que alguien es sano o algo ocurre porque estás ayunando. O sea, no es, como les digo, un medio coercitivo para el Señor. Sería incorrecto y estaríamos desechando la cruz de Cristo. Prefiero quedarme con la cruz, ¿se dan cuenta? A un modo de pensar como ese. Entonces, el ayuno es una disciplina entonces espiritual que lo que va a hacer en nosotros es disponer nuestras vidas al Señor. Al disponerlas, poder alcanzar los recursos del cielo y traerlos a la tierra para beneficio nuestro. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, las promesas. Dice que por sus llagas hemos sido sanados. Es un recurso que está ahí en la cruz que ha sido como construido para nosotros a través del sacrificio del Señor. Cuando yo me dispongo en ayuno, entonces tengo una sensibilidad que me va a permitir aclarar mi mente, aclarar mi espíritu, aclarar mis pensamientos. Ya van a ver una serie de detalles que vamos a ver, para poder tomar esas promesas y reclamarlas a Dios, no porque estamos ayunando, sino porque ahora tenemos la claridad para ver
lo que Dios hizo en la cruz, entonces ahora puedo reclamar la obra de la cruz en mi vida. Nada reemplaza la obra de la cruz, ¿no? Porque a veces existe el concepto de estoy ayunando para que Dios me dé esto, por ejemplo. Yo no ayunaría para eso, o sea, porque no sería bíblico, ¿se dan cuenta? Yo ayunaría para buscar esa sensibilidad, entrar en ese ámbito espiritual y a partir de ahí usar la mayor herramienta que tiene un creyente, es la cruz de Cristo. Pablo mismo decía, cuando he ido a ustedes, he ido con debilidad, no pretendiendo conocer muchas cosas, sino a Cristo y a este crucificado, cuando habían algunos problemas en las iglesias. Entonces, como definición, el ayuno, primero, es una parada en cuanto a la ingesta y privación de alimentos, y segundo, es una disposición de nuestras vidas para entrar en un ámbito espiritual que nos permita recoger, que nos permita romper, que nos permita ir más allá de nuestra limitación en lo espiritual, podamos reconocer eso y traer eso a este mundo físico, por así decir. Entonces ahí está, esa es la herramienta, ese es el arma. Ahora, en Mateo capítulo 6, Jesús y el ayuno. En Mateo capítulo 6, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, cuando ayunéis, 6:16, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros. Primera cosa, ¿qué les está diciendo el Señor Jesús? Que el ayunar no es una opción, sino les está diciendo, cuando estén ayunando, cuando les toque ayunar, porque el ayunar siempre fue una disciplina espiritual. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, en primer lugar, el ayuno está instruido por nuestro Señor Jesús. No es, digamos, como cuando quieran ayunar, porque podía haber dicho, si hubiese puesto quieran, listo, ahí sí ya teníamos un elemento, ¿no? Una piedrita para hacer palanca a cualquier teoría que tengas al respecto de no hacer ayuno. Pero aquí dice, cuando ayunen, quiere decir que debemos ayunar, dice, limpien sus caras, que nadie sepa lo que está pasando. Y luego hay una parte muy interesante aquí, porque cuando está hablando de eso, dice, no busques recompensa de los hombres. Dice que tu Padre que está en secreto, en el 18, te recompensará en público. Entonces quiere decir que el ayuno tiene una recompensa. ¿Sí o no? Está claramente ahí, está escrito. No estoy haciendo ningún estudio de letras hebreas ni griegas, simplemente lo que dice el texto. Entonces, ¿cuál es la recompensa que trae el Señor? Dice, te recompensará y será en público. Claro, miren, yo digo, tienes un problema de salud, estás orando que Dios te sensibilice, has hecho algo, estás moviéndote en un principio. En base a ese principio te has sensibilizado en Dios, has tomado una promesa, tienes tu sanidad. ¿Cómo es tu recompensa? ¿En secreto es la sanidad? No, la sanidad es en público. Entonces, no te está queriendo decir el versículo que por causa del ayuno, entonces ahora viene tu recompensa o has conseguido algo. No, te has sensibilizado para que tu recompensa de haber sensibilizado tu vida delante de Dios traiga las promesas y el favor, porque no hay cosa que ha sido no prevista en la cruz, no existe. Piensen en algo, maldiciones, ahí está. Quiebra, ahí está.
Soledad, ahí está. Toda provisión la tenemos en la cruz, todo. Y el que diga que no, vaya a discutir con el Señor, yo creo que le va a ir mal. Porque no hay forma, ¿no ven? En la cruz ha sido provisto todo, absolutamente. Entonces, hemos visto la definición, Jesús y el ayuno, y alguna condición que habla este versículo al respecto del ayuno. Y vamos a Mateo 9, el versículo 15. El asunto era desde el 14. Entonces vinieron a él los discípulos, a Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces, ¿cuál era la discusión? Los israelitas en general tenían la costumbre de ayunar 2 veces por semana. Esa era parte de su costumbre religiosa. 2 días en la semana. Entonces, le increpan al Señor y le dicen: vemos que tus discípulos no ayunan. Porque además a ellos lo que les gustaba era ayunar y mostrar que estaban ayunando. Por eso es que antes en Mateo 6 dice: cuidado, ¿no?, con esa práctica. En todo caso, el Señor dice: mientras el esposo está con la novia, no hay motivo para ayunar, pero van a venir días, porque el Señor iba a ser traspuesto a un lugar de gloria, a la diestra del Padre, dice la palabra. En ese tiempo ayunarán. O sea, era como que Dios les estaba haciendo un paréntesis a sus discípulos, a fin de que, Él sea llevado, tomado a la diestra del Padre, como dice la palabra, pero iba a haber un momento en que ese Cristo iba a ser como tomado de nosotros y teníamos que ayunar. ¿Por qué? Nuevamente, el principio no cambia. ¿Por qué? Porque esto va a traer una sensibilidad en nuestras vidas para estar en el lugar que tenemos que estar. ¿Qué dice la palabra? Que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, ¿el esposo nos ha sido quitado? Sí y no. Sí y no, porque dice que estamos sentados juntamente con Cristo, pero tener esa posición ahora que estamos en carne y hueso no es tan fácil. Necesitamos un hábito, una vida espiritual, una forma de caminar diferente en nuestras vidas. Estamos muy acostumbrados a caminar en base a lo que tocamos y a lo que vemos. En todo caso, queda claramente establecido que el Señor Jesús no rechazó el ayuno, no lo descalificó. Queda claramente establecido con estos 2 versículos que el Señor más bien como apoyó el ayuno como una disciplina dentro de la vida que iba a tener la iglesia del Señor. Ahora, tercer punto. Primer punto, hemos visto la definición. Segundo, Jesús y el ayuno en base a estas 2 citas. Y tercero, he encontrado algo tan interesante del ayuno, lo que dicen los médicos al respecto del ayuno. Dicen, es una puesta a punto del organismo. El ayuno se usa como tratamiento o prevención de enfermedades. Pueden creer que hay centros médicos. He visto documentales en Rusia, por ejemplo, donde enfermos que tienen serios problemas de artrosis y otras enfermedades hacen ayunos radicales, bien controlados, de 3 días, 7 días, 14 días, 20 días, hasta 40 días, controlados. Y lo que hace el cuerpo es regenerarse por un sistema propio que Dios ha puesto dentro del organismo. Somos creación de Dios, es una creación perfecta. ¿Saben qué pasa durante un ayuno? Dice que existe una depuración de tóxicos. Los externos a los que estamos expuestos, como todo ese tóxico que recibimos de polución, del ambiente, de los alimentos, por todos
herbicidas, fungicidas, todos esos químicos que le ponen. Y también tenemos una depuración de tóxicos internos en nuestro metabolismo. Esos tóxicos, radicales libres, la urea. Entonces, todo nuestro organismo en ese proceso de ayuno se depura a través de los órganos como el intestino, el hígado, los riñones, la piel, los pulmones, porque como no estamos comiendo, como no estamos digiriendo algo, esa energía que usamos para la depuración también de esos organismos que estamos digiriendo cuando comemos, esa energía la estamos utilizando para facilitar la eliminación de toxinas dentro del organismo a través de estos mismos órganos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el organismo empieza a desintoxicarse, se empieza a limpiar, eso médicamente, ¿qué es lo que pasa cuando hay un ayuno? Dice que además se limpia la matriz extracelular. ¿Cuál es la matriz extracelular? Estas son las células y dice que están como nadando en un líquido. Y en ese líquido es donde están como los depósitos de enfermedades o se generan enfermedades inflamatorias, alergias, enfermedades degenerativas, fibromialgias y diferentes cosas por la toxicidad que tiene nuestro sistema. Cuando entra comida a nuestro sistema absorbe alimentos y tiene que eliminar todas las toxinas de todos esos alimentos, porque los alimentos sufren diferentes procesos en el organismo, como por ejemplo, si un alimento se queda más tiempo del necesario, se pudre. Las toxinas propias que traen los alimentos hoy en día, ¿se dan cuenta? Entonces, dice que trae una depuración del organismo. Hasta las 24 horas, dice que el organismo come todos los hidratos de carbono en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo. Y una vez que han pasado esas 24 horas hasta los 40 días, come de las grasas del organismo. No es que el organismo no está comiendo, en realidad el organismo está comiendo, aunque tú no estás metiendo a tu boca, pero está comiendo de otro modo porque necesitamos energía para funcionar. Pero como no tiene ese alimento externo, lo que está haciendo el organismo es recurriendo a otras fuentes de energía dentro del mismo organismo y está depurando o desintoxicando tu organismo. Miren, qué interesante. O sea, es como una depuración de tu cuerpo, así como estás depurando tu alma y tu espíritu buscando al Señor, tu cuerpo también se está limpiando. Bueno, el organismo dice que se flexibiliza y usa los ácidos grasos como un combustible. Ustedes saben que en cada célula existen las mitocondrias. Las mitocondrias es donde se produce la energía en nuestro organismo. Como estas mitocondrias no tienen que estar trabajando para darte energía, para hacer todo el trabajo de digerir y desintoxicar todo lo que le vas dando todos los días, dice que empieza a hacer un mejor trabajo, es como hacer un mantenimiento a tu vehículo. El médico decía, es interesante cómo nosotros entendemos que cada cierto tiempo tenemos que hacer un cambio de aceite, tenemos que cambiar líquidos al vehículo, pero cuando pensamos en nuestro organismo, nunca hacemos ese mantenimiento, nunca hacemos esa limpieza. Y esa limpieza viene a través de un ayuno. Bueno, muy interesante. Además, había sabido el ayuno facilitar a madurar y mejorar las conexiones neuronales. Por lo tanto, fomenta una claridad mental, inteligencia, creatividad. ¿Y qué más? Dice que fomenta, claridad mental, reduce el estrés, hace una depuración de las emociones. No podía creer eso. ¿Por qué? Porque las emociones están relacionadas con ciertos productos químicos que produce nuestro organismo, ¿no? Con la tiroides y todo eso. Como se está depurando,
o sea, te mantiene en un estado de tranquilidad y de paz. Por lo tanto, existe una recuperación a nivel emocional. Entonces, en general, ayuda a tu salud intestinal, a tu ritmo intestinal, a tu sensación de vitalidad, o sea, tienes más vitalidad, potencia nuestras defensas y trae claridad mental. Médicamente, entonces, el ayuno había sabido hacer un montón de cosas en el organismo. O sea, prácticamente es como que nos está sanando, nos está curando mientras estamos ayunando. Tú podrías decir qué tortura, pero no. Yo creo que esa es la provisión de Dios para como sanar, curar todo nuestro sistema, limpiarlo, purificarlo. Ahora, en el Antiguo Testamento habían muchas razones por las que se ayunaban. Cuando necesitaban confesar sus pecados, cuando estaban pasando por pruebas, cuando pasaban por tristeza, cuando estaban afligidos o necesitados, cuando buscaban sanidad, ayunaban en ese tiempo. Cuando buscaban una dirección o una respuesta a algo, habían muchos motivos por los cuales ayunaban. El tiempo en el que se debe ayunar es indiferente. O sea, digo es indiferente, todo depende de Dios que te habla. A ver, vamos a Romanos 8. Romanos capítulo 8. El versículo 13. Dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos? Los guiados por el Espíritu de Dios. No existe en la Biblia una instrucción con respecto al tiempo que debes ayunar. Pero lo que sí dice es que debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cada vez que ayunemos, tendríamos que ser guiados por el Señor con respecto al tiempo, ¿no? Esa es la conclusión. Esther ayunó 3 días. Hay ayunos de 4 días, de 2 días, de 7 días, de 14 días, de 40 días. El apóstol Pablo ayunó 4 días cuando estaba en su caballo y se cayó y entró a una casa. 4 días estuvo en ayuno y oración. El Señor Jesús, antes de comenzar su ministerio, ¿cuántos días estuvo en ayuno? 40 días. ¿Pueden creer? Es tan lindo este asunto, que dice que después de 40 días de ayuno, el organismo ya eventualmente ha consumido las grasas y empieza a comerse el músculo. O sea que el ayuno máximo debería ser hasta 40 días. Y después de eso parar, como un ayuno súper, digamos, grande, ¿no? Como súper estricto. Miren, Moisés, ¿cuántos días ayunó cuando subió al monte? 40 días. O sea, todo está como diseñado por el Señor. O sea, porque Dios no solo nos diseñó en alma, sino también nos diseñó en cuerpo y todo nuestro sistema. Ahora, si quieren entrar a un ayuno de tanto tiempo, posiblemente van a necesitar una supervisión médica, ¿no? Para ver de que no tengan problemas. Porque, bueno, hoy en día han cambiado muchísimo nuestros hábitos alimenticios y, lógicamente, estamos muy expuestos a sustancias tóxicas, casi en todas las cosas que comemos. Un alemán un día vino y dijo, aquí se come más natural. No, le digo, porque estaba en Colcapirua y estaban sembrando no sé qué cosas y le estaban metiendo químicos. Y le digo, ¿por qué le meten químicos? No, dice, porque si no se pudre, porque si no, no aguanta. En el Chapare, para que pueda viajar los productos 5 días o 3 días hasta aquí, le ponen un montón de químicos. Y ellos saben que mientras tiene los químicos, llega el producto y aquí está bien durante 10, 15, 20 días y lo siguen vendiendo y están bien. Imposible. Un producto natural a los 3 días ya debería estar podrido. No habría forma entonces de que comamos si es que no tienen esos químicos en ese viaje, digamos, ¿no? Ok,
En el Nuevo Testamento, entonces, Jesús ayunó 40 días. Pablo ayunó. La iglesia del Señor ayunó en muchas ocasiones. Por ejemplo, aquí en Hechos 4:23. Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No, no está ahí. Bueno, en todo caso, pero tengo mis notas remezcladas. Es Hechos 14:23. Miren el 13 primero, 13:2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Era la iglesia del Señor. ¿Qué estaban haciendo? Enviando a Pablo y a Bernabé a una misión, ¿no? O sea, estaban yendo de misioneros. En el 14:23 de Hechos también dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La iglesia del Señor tenía el hábito de ayunar. Antes de tomar una decisión importante, dice que oraban y ayunaban. ¿Qué quiere decir eso? Oraban, se sensibilizaban a Dios, buscaban a Dios, ayunaban porque sensibilizaban todo su ser para buscar una dirección de parte del Señor. Y enviaban a sus misioneros, había palabra de dirección, qué sé yo. Entonces el ayuno en la iglesia era un hábito. En Lucas 21:34, siguiente punto. En Lucas 21:34 dice, miren también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, lo que está diciendo es que podemos cargarnos de glotonería, de embriaguez, podemos cargarnos de cosas del mundo, de los afanes del mundo. Y esto es un poco en contraposición a lo que es el ayuno. Por eso dice, miren, les recomiendo, cuidado, ¿no? Es una recomendación, miren por vosotros mismos, analícense a ustedes mismos, si es que no están viviendo en una costumbre de no dejar de comer, de no estar ayunando, de glotonería, de mucho de todo, y no estar ocupándose en las cosas del Señor. Ahora, hemos visto entonces la definición, el concepto de Jesús al respecto del ayuno, médicamente qué hace un ayuno en nuestras vidas. Hemos definido además que el tiempo del ayuno, en base a Romanos 8, debería ser dirigido por el Espíritu Santo. Hemos visto en el Antiguo Testamento cuáles eran por qué ayunaban. Hemos visto en el Nuevo Testamento cómo Pablo, Jesús y la iglesia del Señor ayunaban. Hemos visto punto 6, una recomendación en la palabra al respecto de la glotonería, que sería contrario a lo que es el ayuno. Y el punto 7, que este es el punto que a mí me interesa muchísimo, porque de algún modo además nos va a dar más luz al respecto del ayuno, está en Isaías. Isaías capítulo 58, el versículo 6. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Quién escogió?
el Señor. Entonces, si quieres ayunar, ¿cuál debería ser el ayuno que escojas? Posiblemente el ayuno que el Señor escogió. No te metes a escoger un ayuno diferente, porque si Él lo escogió será por algo. ¿Qué dice? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a escoger cuál es el ayuno que nos conviene. La palabra dice que el ayuno que nos conviene es el que Él escogió. No dice la palabra, el sentido común dice, ¿no? Si a Él lo ha escogido, yo quiero ese. Ok. Entonces, dice, no es desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Pregunto, en la cruz del Calvario, el Señor dice que tomó para sí toda la maldición para que nosotros vivamos en bendición. ¿Será que en este momento tenemos ligaduras de impiedad, cargas de opresión, y cosas así como esas? ¿Será que cargamos con cosas así como esas? Si hemos aceptado la obra del Señor Jesús en la cruz y hemos recibido ese favor en nuestras vidas, teóricamente, no. ¿Sí o no? Ayúdeme, por favor. Parece que me están diciendo, no sé si tienes razón o no. Teóricamente, no deberíamos tener, por ejemplo, desatar ligaduras de impiedad. El Señor en la cruz se llevó toda ligadura de impiedad que me ataba. Punto. Él lo hizo. Yo he aceptado eso como un favor y una gracia en mi vida. Soltar las cargas de opresión. El día que yo recibí al Señor en mi vida, le dije, Señor, aquí está mi vida. Hubo un intercambio divino. Él tomó mi naturaleza que llevaba ligaduras de opresión y Él me entregó una vida de libertad. Eso pasó. Eso pasa cuando te acercas al Salvador. Ahora, dejar libres a los quebrantados. Sí, había quebrantamiento en mi corazón. Él se llevó ese quebranto en su corazón para que yo pueda vivir en plena salud y gozo y alegría. Ese es el intercambio de la cruz. Por eso es tan importante la cruz. Y romper todo yugo. Habían yugos sobre mi vida, habían yugos sobre mi vida. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si el Señor Jesús ya lo hizo. Claramente, el llamado de la palabra, como dice en el versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento. Entiendo que esto se puede hacer físicamente, pero en la palabra Cristo se revela como el pan, ¿no es cierto? Como el pan que fue partido. Cristo se revela así en la palabra. Entonces, ¿qué es que partas tu pan? ¿Cuál es tu porción? ¿Cuál es tu pan? Cristo crucificado es tu porción. ¿Qué es que partas tu pan? Que aquello que has recibido lo compartas con otro. ¿Qué quiere decir? Que compartas el evangelio, que lleves la verdad a otra persona. Eso es compartir tu pan con el hambriento. ¿Quién es el hambriento? Aquel que no ha conocido, aquel que llena tu vida, aquel que te alimenta, aquel que tiene una mesa donde te sientas y eres hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, y a los pobres errantes albergues en tu casa, cuando los veas desnudos los cubras. ¿Qué es eso? Cuando compartes tu pan con alguien y alguien viene al conocimiento de la verdad y se acerca a Dios, ¿qué es lo primero que pasa en esta iglesia? Debería pasar, en la iglesia del Señor pasa.
La persona es discipulada. Alguien se acerca, alguien te alberga en su casa, alguien te abre su casa. Alguien te da un espacio, te cubre lo desnudo que hay en ti, te ministra, ora por ti. Dice, y que no te escondas de tu hermano. Porque a veces, ¿qué hacemos? Recibimos al Señor y no queremos saber nada de la iglesia de Dios. ¿Será correcto eso? No. La palabra nos anima a que seamos de aquellos que parten el pan, parten aquello que han recibido. Hemos recibido a Cristo, partimos a Cristo. Ahora, ¿también partimos el pan físico? ¿Sí? ¿La mesa? Claro que sí. Es una disciplina cristiana el partir el pan, el bendecir a otros en nuestra mesa, el abrirles nuestra casa. Entonces, cuando está hablando, no es más bien el ayuno de desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, no es entonces ir en contra. No es ayunar buscando una sensibilidad en Dios para orar y liberar y declarar palabras de libertad sobre todos aquellos que viven en cautividad. ¿Quiénes son aquellos que viven en cautividad? Aquellos que viven en cautividad son aquellos que no conocen al Señor. Entonces el Señor nos está animando a que nuestros ayunos no sean por nuestros propios placeres o por aquello que necesitamos, sino porque sea que nuestra motivación sea alcanzar a aquel que no conoce al Señor. Que nuestro ayuno sea mirando a aquel que no conoce al Señor, mirando a aquel que vive alejado, que lo único que tiene como esperanza, como dice la palabra, es el fuego eterno y la perdición. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro corazón? Ahora, cuando nosotros estamos ayunando, por ejemplo, si decimos estoy ayunando para que el Señor, no sé, me abra las puertas en este negocio. Yo digo, estás en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque tu ayuno debería ser para buscar al perdido, para buscar a aquel que no conoce al Señor. Ahí rompes las ligaduras de impiedad, ahí rompes la maldición, las cargas de opresión. Con ellos vas y partes el pan, entregas a Cristo, entregas el testimonio de Dios a sus vidas. Ahí es donde haces eso. Este es el ayuno que escogió el Señor. Y tus opresiones, tus cargas, ¿qué dice la palabra? Toda provisión ha sido entregada en la cruz del Calvario para que tú puedas disfrutar de ese favor. Esta es una herramienta que Dios nos está entregando para derribar las obras de maldad, para meternos en medio de las tinieblas y alcanzar a aquellos que no conocen al Señor. ¿Se dan cuenta? No es para solucionar pequeños problemas en tu vida. Así sea una enfermedad, así sea lo que sea en tu vida. ¿Por qué? Porque para eso tu provisión está en la cruz de Cristo. Para eso tu provisión está en la cruz de Cristo. Para eso tu provisión está ir donde tu Padre, y tu Padre que te trata como hijo. Dice la palabra, ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará el Espíritu Santo en sus vidas? No traerá dirección, no traerá revelación. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía al Padre, nos revela al Padre, nos revela al Hijo, nos revela la cruz de Cristo. Entonces nuestros problemas no son un motivo de ayuno. Nuestra situación difícil no es un motivo de ayuno. A veces yo escucho y dice, no, estoy ayunando porque estamos orando por una situación, me deben dinero y tenemos que cobrar. Estás en el lugar equivocado. Sí, puedes ayunar para buscar sensibilidad de Dios, pero en la cruz está tu demanda. En la cruz tú puedes decir, Señor, tú te has llevado todo engaño, tú has sido engañado para que yo viva en completa verdad y certeza y verdad. Entonces, no recibo este engaño y tú puedes tomar autoridad a través de la obra de la cruz en tu vida.
Pero yo creo que el ayuno tiene un nivel más alto en la iglesia del Señor. Y tiene que ver con los perdidos, tiene que ver con la gente que no conoce al Señor. ¿Cómo te digo? No te digo que no ores por una situación que pases y que no ayunes, pero entendiendo el concepto. El concepto no es que estás buscando un favor de Dios, pobrecito, ya es el 5.º día de ayuno. El Señor no se va a compadecer. Más bien el Señor te está diciendo, te estoy haciendo un bien, no estás comiendo, te estás sanando por dentro. Claro. ¿De qué me estás? Porque a veces así temblando, Señor, tú sabes que estoy aquí por este ayuno para que me entregues esta petición. Se va a reír en la noticia el Señor. Se va a reír. ¿Por qué? Porque ese no es el principio. El principio es sensibilizar tu vida para que puedas entrar en el entendimiento de la cruz de Cristo, aquello que el Señor hizo por ti, puedas tomar autoridad y puedas conquistar lo que sea que tengas que alcanzar o conquistar en tu vida. En el entendimiento de tomar las promesas y toda la provisión que el Señor nos entregó en la cruz del Calvario. Ahora, cuando habla de Jesús, dice que el Señor Jesús vino para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Han visto una de las cosas que dice la palabra. Ahora, ¿cuándo deshaces las obras del diablo? Cuando entras en ayuno, tomas autoridad, hay una sensibilidad en tu vida, compartes de Cristo y ahí sí puedes entrar en este ayuno que desata, que desata las ligaduras, que quita las cargas de opresión. No por el ayuno, tampoco es por el ayuno. ¿Se dan cuenta? Tampoco es que el ayuno rompe las ligaduras. No, el ayuno no rompe las ligaduras. Lo que rompe las ligaduras es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso rompe ligaduras. Tu ayuno no es más grande que Satanás. Bueno, no sé si es correcto no decir, pero no es más grande que Satanás. Es espiritual, son dos cosas diferentes. Dios es más grande que Satanás. La obra de Jesús es más grande que Satanás. ¿Se dan cuenta? Es que tenemos a veces es una herencia que llevamos. Miren, por ejemplo, cuando es una herencia religiosa que llevamos, que tenemos que cortar en nuestras vidas. Cuando vivíamos en otro tipo de religión, ¿para qué ibas caminando hasta Quillacollo? Y de Quillacollo te traías así la piedra y una casita. ¿Qué es lo que estabas pidiendo con ese tu sacrificio? Y hacías una promesa y decías, voy a volver 10 veces. ¿Por qué? Porque estabas haciendo un sacrificio para conseguir algo. ¿Se dan cuenta? En este caso no. O sea, no podemos poner al ayuno en una posición de que eso va a exigir a Dios algo. No exige nada. El ayuno es un regalo de Dios a nuestras vidas. Uno, para que físicamente podamos tener una salud física, pero además, han visto, es una sensibilidad y una salud espiritual porque nos hacemos más sensibles al mundo espiritual. Nos hacemos más sensibles a las promesas, nos hacemos más sensibles a la obra de la cruz, de Jesús en la cruz. Pero nada va a poder cambiar lo que hizo el Señor en la cruz. Como les digo, ligaduras de impiedad, sí, se desatan. Pero se desatan porque hay alguien que se ha parado en una verdad, hay alguien que se ha sensibilizado en una verdad. Entonces no cambiemos la obra de la cruz por cualquier cosa que podamos hacer para conseguir algo. No existe, no es como Dios funciona. Con Dios no negocias. Él ya lo entregó todo. ¿Se dan cuenta? Él lo entregó todo. No hay nada que negociar con el Señor. ¿Qué voy a negociar si ya me lo ha dado todo? Sería tonto si voy a negociar. ¿En base a qué además negociaría? ¿Se dan cuenta? Ahora, y con esto termino. Hechos capítulo 2. No, perdón, vamos a
quiero leer 3 versículos en Joel. En Joel, en el capítulo 1, el versículo 14, Israel estaba en problemas y el profeta dice: proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra a la casa de Jehová nuestro Dios y clamen a Jehová. En el capítulo 2, el versículo 12 dice: por eso ahora, dice Jehová, conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. En el 15 dice: toquen trompeta en Sión y proclamen ayuno, convoquen asamblea. Estaban en un problema serio y el profeta estaba hablando y Dios estaba hablando. Deben arrepentirse. En el versículo 23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Jehová vuestro Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo, hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía como al principio. Primero, el profeta les dice: arrepiéntanse. Después el Señor dice: con lloro, con clamor, con ayuno, tienen que sensibilizarse a mí. Y luego dice: porque estoy listo para derramar sobre ustedes lluvia a su tiempo, haré descender lluvia tardía y lluvia temprana como al principio. Quiero restaurar las cosas en su vida. Y en el versículo 28 dice: y después de esto, del capítulo 2, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Después de una sensibilización en el espíritu, por causa de la oración, del ayuno, del lloro, del arrepentimiento, ¿qué viene? Viene el favor y la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque algo está pasando en nuestro corazón. Estamos despertando al Señor. Y en el 28, entonces derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Miren cómo Dios obra en esa nación en ese tiempo. Y ahora sí, Hechos capítulo 2. El versículo 38. Pedro les dijo: ¿qué había pasado antes? Pentecostés. ¿Qué había pasado antes? El Señor había ascendido, 10 días antes el Señor ascendió. Y les dijo: quiero que todos esperen en el aposento alto. Dice que todos fueron al aposento alto, estaban esperando, estaban orando. Algunos autores dicen que estaban en ayuno. No dice, pero ellos hacen sus aseveraciones. Pedro les dijo: arrepiéntanse, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es nuestra promesa. Miren, algo pasa en el ámbito espiritual. Nuestro espíritu es como sensibilizado, nuestro espíritu es alertado, nuestro hombre interior crece cuando estamos en una búsqueda del Señor en oración y ayuno. Lo que ocurre primero es un Pentecostés, y ese Pentecostés trae la liberación de la vida del Espíritu en su iglesia. Eso es lo que estamos buscando en esta iglesia. Un Pentecostés, un tiempo de el Espíritu Santo en medio de nosotros. Y para eso necesitamos entrar en esta nueva disciplina, en esta nueva herramienta que está escrita en la palabra y que está por diferentes versículos, como hemos ido viendo, está claramente establecida.